A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, un gusto, señores, señoras, televidentes, radioescuchas, en este programa Economía en 3D, 3 generaciones, con Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y quienes habla Mauricio Pozo, para tratar temas de coyuntura nacional de importancia para el país, y en esta oportunidad hemos creído importante abordar el tema de la productividad y la competitividad. Nos parece que es un asunto de especial importancia, algo que incide en la actividad económica, en la capacidad de crecimiento del país, y obviamente tiene también una relación directa con el régimen de la dolarización. Tal vez para iniciar la conversación, el análisis de este tema, simplemente dar alguna información previa. Normalmente cuando se hace un análisis de la productividad, siempre estamos pensando en cuán eficientes somos, por ejemplo, produciendo en el Ecuador versus la producción de otros países en una determinada actividad. Para que se entienda un poco más claro, decimos, por ejemplo, cuánto producimos por hectárea de un determinado producto agrícola y cuánto produce otro país de esos mismos productos agrícolas. Si alguno produce más que el primero, probablemente podamos colegir que se trata de un país más productivo en esa rama de actividad. Pero esto obviamente es un ejemplo muy simple, esto es un concepto mucho más amplio, mucho más completo, y es probablemente lo que demande una conversación más profunda sobre el particular. Creo también necesario notar que en un país donde las formas de manifestación de la política económica no se realizan vía precios, como es una economía con capacidad de emitir dinero, donde por ejemplo los desajustes se evidencian en aumentos de inflación, aumento general de los precios, devaluaciones aceleradas o tasas de interés al alza. En un país sin moneda, los impactos de los problemas se registran mayormente por cantidad, es decir, por volúmenes. La economía crece menos o entra en recesión, hay más desempleo, hay más subempleo. Y una de las formas en ese caso específico de tratar en el tiempo de compensar problemas de esta naturaleza es tratando de mejorar la productividad. ¿Esto qué quiere decir? Mejorando, por ejemplo, el aporte que le dé el capital a la producción, el aporte que le da el trabajo a la producción, el aporte que le da la tecnología a la producción. Esos son factores de la producción que se llaman y que de alguna manera determinan el nivel de producción y de productividad de alguna u otra economía. Entonces, dicho esto y dado esta suerte de introducción al concepto, ¿qué tal si empezamos a analizar este concepto, esta definición con mis compañeros de mesa, a ver cuál es su lectura sobre el particular? Tú que promoviste este tema, tal vez Bernardo, empecemos contigo. De acuerdo, voy a permitirme dar unos datos para que todos estemos conscientes de lo que ha ocurrido en el Ecuador durante los últimos 10 años y tengamos un diagnóstico claro en la situación en la que nos encontramos. El Ecuador tuvo una inflación acumulada de 47% desde enero de 2006 hasta diciembre de 2015, es decir, durante los últimos 10 años. 47%, repito. Mientras que Colombia durante ese periodo tuvo una inflación acumulada del 40% y Perú tuvo una inflación acumulada del 33,7%. Es decir, el Ecuador se encareció 6,8% más que Colombia y 13% más que Perú. Esto sin tomar en cuenta
la reciente devaluación, digamos, temas cambiarios. Esto es simplemente lo que ha ocurrido con el nivel de precios de cada país. Como consecuencia nos hemos encarecido comparativamente con países que tienen una oferta exportable similar a la del Ecuador. Y comparando con países que utilizan la misma moneda, que utilizan el dólar, nos hemos encarecido en los últimos 10 años 1% en relación a Panamá, 27% en relación a El Salvador y 30% en relación a Estados Unidos. El tema de Panamá no es preocupante para Panamá porque Panamá es una economía que ofrece sobre todo servicios. Entonces no compite con productos similares a los del Ecuador, pero podemos ver que nos hemos encarecido de manera significativa en relación a El Salvador y a Estados Unidos. ¿Cuáles han sido las causas de este encarecimiento de la economía ecuatoriana? Hay muchas, pero sobre todo es una política pública que ha fomentado, que ha sido fomentadora, es que el término, o motivadora, para hacer un lenguaje más adecuado, del consumo en lugar de la producción. Y voy a dar unos datos. En el año 2006, el gobierno gastó 3.100 millones en sueldos. En el año 2015 gastó 9.900 millones en sueldos. Es decir, esto genera una mayor demanda, un mayor consumo, y eso, por supuesto, genera un incremento de precios. Simplemente como referencia también, hubo años como el año 2008, en los que el incremento del salario básico fue del 18%. Y en ese año el incremento de la producción, que fue un año de alto crecimiento, fue del 6,4%. Es decir, no se compara el incremento del nivel del salario con el incremento de la producción, ni con la inflación, que ese año hubo una inflación sumamente alta del 8,8%. No hay un apego, y además en el año 2009 un incremento de salarios del 9%, en el 2010 de 10%, en el 2011 del 10%, en el 2012 del 10%, es decir, incrementos salariales que a la postre no fueron sostenibles, porque el año pasado el incremento salarial fue del 3,4%. Pero ¿qué quiero decir con todos estos datos? Que las políticas públicas crearon una economía orientada al consumo en lugar de a la producción, y ese consumo generó mayor demanda y generó como consecuencia precios más altos en el Ecuador y además problemas en la balanza comercial, como ya hemos mencionado en este mismo programa, en programas anteriores. El Ecuador tiene un déficit muy importante de la balanza comercial. El año pasado el déficit fue de 2.130 millones. Y en realidad desde el año 2009 hasta el año 2015 tuvimos de manera permanente déficit cuando las condiciones fueron sumamente favorables en el entorno internacional, y además solíamos tener superávit en la balanza comercial. Todo esto simplemente para poner como un marco para ubicarnos en la situación de competitividad que vive el país, y como resumen es un país que se ha encarecido, un país que además, claro, no es atractivo para la inversión, y como ya mencionó Mauricio, cuando no hay inversión no se mejora la productividad y como consecuencia no nos volvemos más competitivos. Así que tenemos un desafío, una tarea muy importante que incluye desde temas de política laboral hasta temas de política comercial, pero volvernos competitivos para generar plazas de empleo adecuadas es una de las tareas pendientes que tenemos los ecuatorianos. Gracias, Bernardo. Rodrigo, ¿cuál es tu punto al respecto? Sí, en realidad lo que tú señalas, el problema del mercado laboral, ha habido crecimiento en los precios, en los salarios superiores a la productividad. Eso el propio Fondo Monetario lo señala. Entonces, así se pierde competitividad. Tenemos un problema también inflacionario. El Ecuador es un país más inflacionario que muchos de nuestros competidores. Pero en lo que hace relación a la inversión privada, ha habido un problema de que la inversión privada no ha sido estimulada a pesar del crecimiento del gasto del sector público, que generó un crecimiento de la demanda importantísimo, que podía haber generado una inversión privada creciente, pero eso no se produjo, porque hubo mucha incertidumbre en el sector privado respecto a las políticas estatales. Entonces se frenó la inversión privada y gran parte de ese gasto público fue a través de importaciones a generar problemas de balanza de pagos.
Pero adicionalmente a esto que muy bien señalas, tenemos aspectos ya de escala, de economía de escala, diría yo. El Ecuador es un país chiquito que para mejorar su competitividad requiere un mercado más grande, porque con un mercado más grande uno se beneficia de economías de escala y mejora la productividad. Y lamentablemente el Ecuador, desde hace algunos años, yo creo que desde la época del presidente Palacios, ha tenido una política anti-procesos de ampliación de mercados contra los tratados de libre comercio. Y eso el país se dio cuenta, yo creo que este gobierno se dio cuenta, de los problemas que genera el cierre del Ecuador frente al resto del mundo, porque el no tener un acuerdo comercial con Europa estaba impactando de una manera muy importante a la actividad económica, principalmente en la costa ecuatoriana. Y los productores de exportación han estado muy interesados en que se firme el acuerdo, y realmente el país se ha estado mintiendo respecto a lo que el Ecuador espera, el gobierno espera de un tratado con la Comunidad Económica Europea, porque ya firmó en el año 2014, se comprometió y firmó el tratado con Europa, pero se conocía que había ciertas luchas internas en el gobierno, unos a favor del tratado y otros en contra del tratado, por motivos ideológicos, decían. Pero en realidad, en la economía actual, todo el mundo está de acuerdo que el comercio libre genera mayor bienestar. Hasta los grupos de izquierda están de acuerdo en la necesidad de tener un comercio libre a nivel internacional. Y tal como señala Juan Falconi, por ejemplo, en un artículo en el periódico, que dice que a partir de 2014, que el Ecuador firmó el tratado, el gobierno del Ecuador ha estado adoptando políticas en contra del Tratado de Comercio con la Unión Europea. Una de ellas fue el cupo que se impuso a la importación de autos provenientes de Europa. Eso no estaba en conformidad con lo firmado. Después se impuso las salvaguardias, tampoco estaba de acuerdo con lo firmado. Y adicionalmente, por ejemplo, se adoptaron políticas sin tomar en cuenta el tratado, sin siquiera analizar el efecto que podía tener en el tratado, como fue el frenar los reaseguros. Frenar los reaseguros pensando que con eso se estaba limitando la salida de recursos al exterior, pero no se tomaba en cuenta el efecto que genera el disminuir el riesgo de los seguros, que es importantísimo, y la necesidad que tiene un país chico de reasegurar en el exterior. Entonces, para evitar con mentes yo chiquitas, estaban mirando cómo prohibir importaciones, las salvaguardias, reaseguros, los impuestos a la salida de capitales y todo ese tipo de prácticas y políticas que van contra el acuerdo. Entonces ahora el ministro actual, que nunca ha estado en estos asuntos de comercio internacional, señala que a lo mejor el Ecuador tiene que preparar un plan B para enfrentar los problemas que el Ecuador puede tener por no firmar el acuerdo con la Unión Europea. Y el no firmar el acuerdo con la Unión Europea va a afectar muchísimo a la competitividad, a la productividad. Así es, Rodrigo. Yo creo que aquí hay mucho tema para conversar y analizar. Y uno de los aspectos que quería comentarles es cuando ustedes hacen un análisis, o cualquiera hace un análisis de cuál es el ingreso por persona en el Ecuador versus los países vecinos. Hablemos solo de Colombia y de Perú, no nos vayamos muy lejos. Van a darse cuenta que en dólares ellos tienen un ingreso per cápita más alto que Ecuador. El Ecuador tiene un ingreso per cápita más o menos de $6,000 anuales.
ellos tienen un ingreso per cápita más alto, como obviamente tiene mucho más alto Chile, y así hasta los 36.000 que tiene la Unión Europea, y Estados Unidos debe estar por ahí, cerca de 40.000 o algo así. 45.000. Esto, ¿qué significa en términos prácticos? Que si uno tiene una estructura de ingreso por persona o ingreso per cápita, que se llama de los valores que estamos mencionando, el salario tendría que tener algún tipo de relación con ese ingreso per cápita. Pero cuando uno ve el comparativo de Ecuador con los vecinos, se da cuenta que en cambio el valor del ingreso del salario en el Ecuador, paradójicamente, está por encima que los vecinos. Entonces, claro, la primera pregunta es, ¿cómo es que los vecinos tienen un ingreso per cápita más alto que Ecuador, pero Ecuador tiene un salario más alto? ¿Qué es el ingreso per cápita? Es lo que el país produce, es decir, el PIB en un año dividido para la población. ¿Cuánto cada uno de los habitantes genera en ese PIB total? Y el salario, no me refiero solo a lo que gana la gente, sino el costo de contratación realmente, es más alto que en los vecinos. Entonces, es un ejemplo probablemente, tal vez algo peregrino, que ilustra un problema de competitividad, que quiere decir que el costo de producción, en este caso medido solamente en el costo del salario, es demasiado alto para la productividad de la economía. O la productividad debe ser más alta, o el salario tiene que ser compatible con eso. Y no me refiero necesariamente a un criterio de bajar salarios, sino probablemente tener una estructura de contratación más moderna, más acorde a los principios de productividad de la economía, de tal suerte de que haya posibilidad, por ejemplo, de contratar más personas, más personal. Cuando el costo de la contratación es muy alto, cuando el costo del despido por razones diversas es muy alto, es muy complicado que las empresas se sientan estimuladas a contratar más personal. Más bien es una suerte de restricción, y esto conlleva un impacto en los niveles de empleo de la economía. Podrán decirme que esta es una visión muy neoliberal del tema del desempleo, y probablemente sí, la visión neoliberal hace ver un poco el costo de la remuneración con los niveles de empleo, pero obviamente esto no quiere decir que no hay un componente involucrado en este concepto. Y el otro es que las empresas se decidan a contratar, dejándole por un momento de lado el costo del salario o de la remuneración, porque sí ven posibilidades de vender, porque sí hay mercado para vender. Ese más bien es el enfoque keynesiano del desempleo. En la práctica, en la vida real, el problema del desempleo tiene los dos elementos, tanto un problema de demanda, un problema en este caso de mercado, cuanto un tema de nivel de las remuneraciones, y sobre los dos lados hay que trabajar. En un caso no solamente buscando reactivar la demanda con gasto público, por ejemplo, sino buscando crecer la oferta, que es lo que creo yo que hemos descuidado, y en el otro con remuneraciones o con costo de contrataciones que sean compatibles con ese nivel y esa estructura salarial. Entonces, desde ese punto de vista, el que nosotros no tengamos una estructura de contratación que sea compatible con el ingreso por persona de la economía, sí termina siendo un óbice, termina siendo una restricción para poder generar mayores niveles de productividad y poder ser más competitivos en los mercados internacionales. Así que con estas explicaciones vamos a continuar estudiando el tema de la competitividad y la productividad. Entramos a una primera fase de una pausa para continuar con el mismo. Enseguida volvemos. Economía en 3D. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipino. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind.
Continuamos Economía en 3D. Continuamos, amigos, amigas, con el programa Economía en 3D, en 3 dimensiones, 3 generaciones de economistas, Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y quienes habla Mauricio Pozo, en esta ocasión conversando, analizando el tema de la productividad y la competitividad. Al final de la primera parte del programa había yo comentado el tema de que los salarios, el costo de las remuneraciones en general son elevados en el Ecuador por todo lo involucrado en el proceso versus el nivel, digamos, el ingreso per cápita del Ecuador frente a países vecinos, y ahí veíamos que hay una suerte de descalce, llamemos así, entre la productividad con los niveles salariales internos, y probablemente me faltó añadir, indicando que parte de eso demandaría una estructura laboral más moderna, más flexible, más acorde los tiempos actuales, de tal suerte de, al tiempo de mejorar la productividad, también mejorar los niveles de empleo en la economía. Así que con este proceso de introducción, pasemos a un siguiente comentario tuyo, Bernardo. Yo quisiera complementar lo que dijiste, Mauricio. Me pareció sumamente interesante esto de que el PIB per cápita del Ecuador es inferior al PIB per cápita de Colombia y de Perú. Sin embargo, el salario básico en el Ecuador es superior al salario básico de estos países. No solo que nos genera un problema de competitividad, sino que a mi juicio hay un problema de inequidad ahí. ¿Por qué quiere decir? Los que tienen un ingreso en el Ecuador van a tener un ingreso comparativamente alto para las capacidades o para lo que genera la economía en el Ecuador. No obstante, en los otros países, los países vecinos, son un poco más equitativos. Parecería que todos ganan un poquito menos, pero para que más gente participe de la repartición de la producción que se genera en esos países. Entonces, no solo que me parece que se genera un problema de competitividad, sino que desde un punto de vista de equidad me parece que somos injustos con las personas que quieren trabajar o que necesitan trabajar y que pues no acceden a un salario adecuado. Un segundo comentario es, la pregunta que creo que debemos hacernos es, ¿qué conviene hacer a futuro? Es decir, ya tenemos esta situación que somos un país caro, un país poco competitivo, un país con costos laborales caros, no solo por el sueldo, sino por los costos de despido y demás. Creo que, y un país, entre paréntesis, en el que el 60% de la población económicamente activa o está desempleada, es decir, se compone de desempleados y gente con empleo inadecuado. Es sumamente alto eso. Entonces el mercado laboral tiene un problema estructural en el Ecuador, y esto no es reciente. Históricamente o desde hace muchos años hemos tenido un problema en el que las personas que quieren trabajar no consiguen un empleo adecuado. Entonces, ¿qué se debe hacer? A mi juicio, haciendo eco de lo que yo mencionaste, Mauricio, necesitamos dinamizar el mercado laboral y particularmente necesitamos fomentar la contratación. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si es que alguien quiere lanzarse con un emprendimiento y no sabe cuáles van a ser las posibilidades de éxito del emprendimiento, posiblemente no se atreva a lanzar su iniciativa, porque si es que no le resulta, va a tener que pagar unos costos de despido a los empleados que contrató sumamente altos para el nivel de caja y para el volumen del negocio que va a tener. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, digo Estados Unidos porque conozco los datos, o porque he escuchado los datos al menos, me parece que por lo menos de cada 3 emprendimientos, 2 fracasan y 1 avanza, si es que la cifra no es mayor. Pero como no hay estos costos de despido tan altos, se motiva. De hecho, dicen, entre paréntesis, dicen que en Silicon Valley, si es que tú eres un emprendedor y no has fracasado, no tienes esta estampa de ser alguien que tiene la actitud para lanzarte y hacer las cosas. Entonces se les ve bien, de hecho, a los que han fracasado. Y la semana pasada estuve reunida con una gente de Uber, que son estos sistemas que facilitan el transporte urbano, que es una especie de taxi, que es un emprendimiento fantástico y tiene mucho éxito en varios países del mundo. De hecho ya está en Colombia y están en Europa, en Estados Unidos y en otros países de Sudamérica. Y
los emprendedores de Uber fracasaron en un inicio con su primer emprendimiento. Claro, ya tienen la marca de ser gente de gran actitud y ahora están pues con un emprendimiento sumamente exitoso, pero el emprendimiento se dio gracias a que las leyes laborales les permiten tomar riesgos, les facilitan el fracaso. Mientras que en el Ecuador es tan caro fracasar que nadie se anima a intentar. Entonces creo que la primera cosa sería tener leyes laborales que fomenten la contratación, no que le castiguen a la persona que contrató. En caso de que le vaya mal, le toca pagar unos costos de indemnización altísimos, entonces prefieren ni siquiera contratar. Además, me parece que se debiera buscar un esquema tributario que sea razonable y estable en el tiempo. En este país ya hemos mencionado en otros programas y todo el mundo lo comenta, pero creo que no está de más. Hemos vivido una serie de cambios tributarios que desde luego disuaden la inversión. Y si no hay inversión es imposible generar mejores procesos, volvernos más productivos, y si es que no nos volvemos más productivos vamos a seguir siendo relativamente caros comparados con los vecinos o con países que tengan ofertas exportables similar. Y esto de hecho lo demuestra los datos de inversión extranjera directa comparando con países de la región. El Ecuador en el periodo 2006-2014, en relación al tamaño de la economía, recibió el 0,7% de inversión extranjera directa. Fue el segundo país con menor inversión extranjera directa de la región, mientras que Chile recibió el 7,6% de su PIB en inversión extranjera directa y Uruguay el 5,8% de inversión extranjera directa en relación al tamaño de su economía, Perú el 4,8%, podría seguir con la lista, pero lo que quiero decir es 0,7%, nadie va a salir de una situación, digamos, de estancamiento si es que no hay mayor inversión extranjera directa. Además, la inversión extranjera directa es un indicador muy claro de la confianza que perciben, o la desconfianza en nuestro caso, que perciben los inversionistas, los actores externos por la economía. Si es que a los datos de inversión extranjera directa lo ponemos en relación al tamaño de la población, cada ecuatoriano recibió $34 anuales en promedio durante 2006-2014 de inversión extranjera directa. $34, mientras que los chilenos recibieron $975 anuales de inversión extranjera directa. Naturalmente tienen muchas más oportunidades de volverse más productivos cuando hay ese grado de inversión y como consecuencia más competitivos. Y además Chile, como sabemos, o Perú, tienen ni siquiera sé cuántos acuerdos comerciales, tienen acuerdos comerciales con todo el mundo, mientras que nosotros, como ya se ha mencionado aquí, tenemos una tarea pendiente en ese sentido. Rodrigo. Bueno, mira, el asunto, cuando estamos hablando de salario, hay que tomar en cuenta que el salario mínimo, no todos los sectores tienen la misma productividad. Entonces hay sectores a los cuales, por ejemplo, el salario mínimo no les afecta, porque son más productivos, tienen mayor posibilidades. A los que realmente les impacta son a los sectores que requieren de mayor productividad que no lo tienen porque el capital es insuficiente, porque la tecnología es importantísima también en la producción, en el volumen de lo que voy a producir y en la productividad, porque en la medida que tengo capital humano y tengo capital en cantidades suficientes, puedo darme el lujo de tener un salario mayor. Entonces, en el Ecuador tenemos una producción totalmente diversa. Hay sectores que son muy atrasados en lo que tiene relación con producción y principalmente es el sector agrícola, en donde nosotros, si hacemos comparaciones internacionales respecto a la productividad de determinados bienes, encontramos que en el Ecuador la productividad es bajísima. Y en el Ecuador realmente, en el sector agrícola, hemos visto unos cambios importantes en la productividad cuando ha habido un cambio de inversiones del sector urbano al sector rural. Las flores, por ejemplo. Las flores es una típica inversión que vino del sector urbano al sector rural y las flores han tenido un crecimiento y una productividad importante y han permitido realmente que el Ecuador pueda exportar en cantidades significativas y que la flor del Ecuador sea una de las mejores del mundo. O sea, en productividad somos muy buenos,
Pero ya ese sector que es intensivo en mano de obra le impacta sobremanera las elevaciones de los salarios mínimos. Entonces, tenemos campos para mejorar la productividad con la entrada de capital humano mejor, con mayor eficiencia, con que usemos procesos que son mejores que los que actualmente estamos usando, hasta en educación. Nosotros podemos mejorar la educación sustancialmente apoyando de una forma efectiva la educación, no como se está haciendo ahora tratando de hacer un polo aparte que no tiene objetivos, que es lo de Yachay, y olvidando, por ejemplo, mucho del desarrollo de la universitario, de la educación superior. Entonces, esto de productividad y competitividad tiene mucho que ver con estos aspectos que no son uniformes, pero hay aspectos macros que son importantes y impactan sobre la economía en forma global, como son los tratados de libre comercio. Y si el Ecuador no se abre con tratados de libre comercio, se queda atrás. Es lo que está sucediendo. ¿Por qué Perú tiene éxito? Perú es una de las economías más abiertas en América Latina. Entonces, Perú está con niveles de crecimiento extremadamente altos y tiene un potencial muy importante. Y va la inversión extranjera, pero va la inversión extranjera no solamente como viene acá al Ecuador, para minería o para petróleo, porque la inversión extranjera aquí no viene para la manufactura, sino en cantidades muy pequeñas. Viene multinacionales que producen un bien determinado que se vende en todos los países. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la inversión directa extranjera en el Ecuador es que en este periodo que tú hablas ha habido mucha desinversión extranjera. Por eso las cifras de inversión muy bajas. Por ejemplo, la inversión extranjera que teníamos en petróleo, todo se fue. Entonces generó una desinversión muy importante, por eso los niveles de inversión que tenemos. Y ahora lo que está creciendo inversión extranjera es solamente en minería. No está llegando a otros sectores. Creo que hay temas que a veces uno le ve como un asunto lejano o no atinente o no cercano, digamos, que es cuánto afecta para el tema de la competitividad y la productividad el que nosotros tengamos más o menos tecnología o más o menos de inversión extranjera. Y me recuerdo por el asunto petrolero. Si uno ve la producción de crudo del año 2006 y ve la producción de crudo del año 2016, uno se va a dar cuenta que hay una especie de bajón con una cierta recuperación última, pero viéndolo de punta a punta, el Ecuador sigue produciendo lo mismo. Es decir, no ha habido mejoras de producción, por cierto, contradiciendo la ley de la oferta, claro, porque el precio del petróleo se disparó y nosotros nos hemos parqueado en los niveles de producción. ¿Cuánto? La inversión extranjera se fue, ¿no? Claro, ¿cuánto ha sido el lucro cesante, pongámoslo así, por no haber subido la producción en una coyuntura de precios del petróleo más altos? Y claro, eso, ¿a qué hace referencia o con qué está vinculado? Primero, con que la presencia de la inversión extranjera en el área petrolera el año 2006 era aproximadamente 50% y 50% Petroecuador. La presencia actual de la industria de la inversión extranjera en petróleo es aproximadamente el 20%. El 80% es Petroecuador o Petroamazonas, por razones varias. Uno, porque no ha venido, otra porque algunas compañías se han ido y otras porque han pasado a ser parte de las manos estatales, como es el caso de la empresa Occidental, que ahora es parte de la producción de petróleo. Entonces, claro, en una actividad como el petróleo, que a mi criterio, sin ser un conocedor de ninguna manera a fondo, se requiere básicamente de dos factores: tecnología y financiamiento. Y en el Ecuador tenemos
problemas con la tecnología y el financiamiento, lo obvio es que tengamos la apertura mental suficiente como para buscar atraer inversión extranjera. ¿Para qué? Para subir la producción y por lo tanto la productividad también en la actividad petrolera. Entonces, hago esta suerte de analogía para de alguna manera ilustrar la importancia que para temas de productividad y de competitividad tiene la presencia de la inversión extranjera en áreas que, por ejemplo, requieren alta tecnología. Verás, Mauricio, claro, sobre esto que estás hablando. Mira, en la década de los 60, en el sector financiero, el Citibank pasó a constituirse una escuela en la parte financiera. Entonces, mucha gente del Citibank salió a trabajar en diversos bancos, en diversas instituciones financieras, y se generó un cambio en los procesos de hacer negocios financieros, de productos financieros, y eso fue muy positivo. Eso para comparar con lo que tú decías de la diferencia en la producción agrícola, en la producción petrolera, cuando tenemos inversión extranjera que tiene la tecnología apropiada. Entonces, igual, así como vemos, como vimos en el sector financiero, y lo vivimos, ahora tenemos un sector financiero muy importante y que está absorbiendo tecnología de afuera, absorbe tecnología. Cada vez más estamos encontrando que hay procesos en el sistema financiero que vienen de afuera y que están mejorando la eficiencia. Y esa mejora de eficiencia ha permitido al sector financiero hacer frente a tanta regulación que le ha venido encima, en contra del sector. Entonces, la tecnología, el capital humano, lo que va dentro de la producción es importante cuando uno habla de competencia. Pero así como decimos, la necesidad microeconómica, llamemos así, de procesos, de tecnologías nuevas que vayan a la producción, a diferente tipo de producción, es necesario la apertura de mercados, porque la economía de escala te permite a vos tener una mejor productividad y ser y beneficiarte de un mercado inmenso y no tener que vender solamente a un mercado pequeño como el Ecuador. Así es, y además hay un tema que creo que es fundamental. El momento en que hay un proceso de apertura, la posibilidad de entrar en otros mercados, los niveles de exigencia son obviamente también distintos. Entonces ahí no vamos a poder, sino con una mejora continua de los procesos, de la tecnología utilizada, de todo el ensamblaje de los productos, por ejemplo, para exportar, que seguir mejorando, porque caso contrario vamos a perder esos mercados y es una suerte de presión permanente para la producción nacional el ir incorporando mejoras tecnológicas para poder seguir compitiendo en los mercados de afuera. En ese sentido es absolutamente, yo diría, básico para el progreso el tema de la apertura de mercados, de una mayor inserción internacional, que tratar de vivir solo de la demanda interna y del consumo interno. Esa visión de que hay que cerrar fronteras y de que buscar sustituir importaciones o de cerrar mercados para eventualmente proteger industrias nacionales es una discusión superada. Me dirán, sí, pero también se protege la industria de los países grandes. Sí, pero una vez alcanzado cierto nivel de desarrollo relativos, obviamente superior al que tenemos en Ecuador, si nosotros no nos insertamos más activamente en el mundo y no damos las facilidades para ese proceso de inserción, obviamente las posibilidades de mejorar procesos, tecnología y ser más productivos y competitivos van a ser menores. Así que con estos temas vamos a entrar en una segunda etapa, una segunda pausa del programa para continuar en la última parte del mismo. Enseguida volvemos. Economía en 3D.
Continuamos, Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, estimados amigas, amigos, en el programa Economía en 3D, 3 dimensiones, 3 generaciones de economistas, Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y Mauricio Pozo, quienes habla, en esta ocasión comentando sobre el tema de la productividad y la competitividad. Hemos desarrollado varios conceptos, varios análisis sobre este asunto y tal vez se me estaba ocurriendo poner un ejemplo que puede ser bastante ilustrativo y que tiene que ver con el deporte. Aquí probablemente podemos desarrollar ciertas destrezas para poder ganar competencias en el atletismo, por poner un caso particular, y hacemos un buen tiempo en ciertas distancias que para el mercado o para el ambiente nacional son tiempos muy buenos, como es, por ejemplo, me disculpan el ejemplo, marcar 11.5 o 11.3 segundos en 100 metros planos, pero probablemente para la actividad internacional, para competencias internacionales, para olimpiadas, obviamente es un tiempo bueno, pero absolutamente insuficiente. Entonces tengo que mejorar la tecnología, pongámoslo entre comillas, del nivel de competencia, tengo que desarrollar destrezas, cómo partir más rápido, cómo mejorar el movimiento de los brazos, cómo respirar de una manera más adecuada para ganar velocidad en el trayecto, qué sé yo, todo lo que debe incorporarse en ese proceso. Bueno, este ejemplo que puede sonar un poco simplón, creo que sí ilustra el momento en que nos empezamos de alguna manera a comparar con otros países, con otros mercados, nos de alguna manera obliga a ser mejores, a desarrollar esas destrezas para precisamente poder competir de manera adecuada en esas otras economías, en esos otros mercados. Y es así porque es importante, inclusive para países como el Ecuador, un país pequeño de un tamaño relativo que no tiene incidencia en los mercados mundiales, no más bien cerrar la posibilidad de competir, sino más bien insertarnos mejor en esos mercados y sin cambiar el rumbo aprovechar nuestras ventajas en esos mismos mercados. Tenemos ventajas en el Ecuador que no tienen otros países. Tenemos para empezar una posición geográfica que está cerca, pongámoslo entre comillas, a cualquier parte del mundo, está en la mitad del planeta. Tenemos unas condiciones climáticas envidiables para otros mercados que nos permite asimismo poder tener esos beneficios de la propia naturaleza. El transporte aéreo y fluvial también es más cercano que otros países, es decir, tenemos particularidades que en definitiva en la parte del comercio internacional podrían denominarse ventajas comparativas, es decir, sobre las ventajas comparativas algo que nos puede beneficiar. Que tú estás hablando. Por ejemplo, vamos del camarón. El camarón comienza a exportar el país hace pocas décadas, ¿no? Pero el camarón comenzó con la producción en una forma lo más rudimentaria, totalmente rudimentaria. Y ahora el Ecuador es el país que mejor tecnología tiene. El Ecuador es considerado uno de los países con mayor tecnología en la producción de camarón. Yo conozco a mis amigos camaroneros, me han señalado eso. Banano. El Ecuador actualmente, por la ventaja comparativa, te digo, ventaja comparativa en producir camarón, por la ventaja comparativa de producir banano en el Ecuador es uno de los países más eficientes en la producción de banano. Flores. Sabemos la calidad de la flor nuestra. Entonces, las ventajas comparativas que tenemos nosotros tienen que jugar un papel importante, pero para sacar ventaja, a esas ventajas comparativas necesitamos mercado. Mira, estamos hablando de camarón, si no hubiera un mercado en donde vender afuera, nosotros estaríamos muy limitados en la productividad de camarón. Banano es igual. Y banano está enfrentando un serio problema ahora con la Unión Europea porque es fácil trasladar
la forma en que se produce banano del Ecuador a otros países competidores. Entonces, tenemos la ventaja nosotros aquí de nuestra ventaja comparativa que está vinculada con el ambiente, con la tierra, pero fácilmente se puede trasladar. Entonces, es importantísimo, yo creo, sine qua non, que el Ecuador, para tener un futuro mejor, tiene que estar abierto. Y abierto a todas las posibilidades de mercado con el exterior. Caso contrario, no vamos a ninguna parte. El Ecuador se quedará atrás. Sí, yo creo en esto, Rodrigo, si me permites, Bernardo, antes hacer un comentario adicional. Fíjate lo que es la educación en el tema de productividad y de competitividad. Si algo yo me he convencido a lo largo de los años es que los grandes problemas que hemos tenido han sido básicamente derivados de la educación preprimaria y primaria. Ahí está el gran esfuerzo que debemos realizar, ahí está donde debemos ponerle todo el cargamento de esfuerzo como políticas públicas. No porque la universidad no sea importante, sino porque si tú no tienes unas bases sólidas, no puedes generar un edificio alto. Después necesitas bases sólidas que se da en la escuela preprimaria y primaria, y es donde debemos poner los esfuerzos. Yo no digo que no, como menciono, no se hagan otros cambios a nivel universitario, pero por decir, yo en lugar de haber gastado lo que el gobierno ha gastado en el proyecto de Yachay, yo hubiera desarrollado mucho más ampliamente la educación preprimaria y primaria. Sé que hay las famosas escuelas del milenio, no sé cuánto cubran de la cobertura nacional, pero sí creería que a los niños desde que ingresan a las etapas, inclusive antes de la primaria, dotarles de tecnología, dotarles de internet, dotarles de medios electrónicos, computadoras, les va a dar otra visión del mundo, les va a dar otra lectura, otra capacidad de progreso futuro, y es ahí donde yo creo que debemos agotar todos los esfuerzos que sean necesarios, porque eso nos va a permitir competir más. Yo estoy seguro que si, por ejemplo, el Ecuador tuviera más presencia de inversión extranjera en el área financiera, con banca internacional del calibre de banca con presencia grande, no de banca extranjera con presencia marginal, que es lo que realmente tenemos aquí en el Ecuador, probablemente hasta los costos transaccionales serían menores, porque sería una forma de presionar a la banca nuestra para que se vuelva más eficiente y pueda producir lo que produce a costos menores y pueda inclusive generar más inclusión en la actividad financiera. Así que parte de la mejora en productividad, sin duda alguna, está vinculada a la capacidad de competencia y un mercado mucho más inclusive exigente y más competitivo, que nos haga esforzarnos más para ser cada día mejores. Así que estos elementos creo que también ilustran el concepto de productividad, de competitividad. ¿Qué tienes tú en este tema, Bernardo? Yo coincido primero contigo, Mauricio. La base es la educación básica, y a ratos yo creo que nos enfocamos tanto en la educación superior que nos descuidamos de la educación fundamental, la educación básica. Y hay chicos que llegan a la universidad y que tienen dificultad para escribir un párrafo adecuadamente y expresarse de forma correcta, pero están en la universidad. Claro, pero no les enseñas una fracción y no pueden multiplicar una fracción con otra fracción, cosa que creo que se aprende en sexto grado o quinto. De manera que coincido que lo fundamental es tener unas bases sólidas, y de ahí incluso de manera independiente cada uno podría labrarse su destino. Así que, y eso por supuesto que puede tener un impacto altísimo en la productividad. Creo que hay que priorizar los destinos de los recursos educativos. Respecto al comercio exterior, me parece que a veces, no en este programa por si acaso, sino que en la vida, sobre todo en el discurso político tal vez, se simplifica la forma en que funciona el comercio exterior. ¿Qué quiero decir con eso? Parecería que en el comercio exterior solo hay exportaciones e importaciones. Pero lo que en realidad hay es que muchísimos de los productos que importamos los usamos para exportar, ya sea como bien de capital, como una máquina que usamos en el proceso de producción del producto que finalmente vamos a exportar,
o como materia prima del producto que vamos a exportar. Voy a dar un ejemplo. El Ecuador exporta sacos de polipropileno, costales, pero nosotros no tenemos plástico en el Ecuador como materia prima, los pellets no tenemos industria petroquímica en el Ecuador. De manera que tenemos que importar los pellets, que son la materia prima para fabricar los sacos y exportar los sacos. Y esos sacos a su vez en otros países se utilizarán como un medio intermedio de un producto final que lo van a exportar a otro país. Entonces, la economía está compuesta de muchos bienes intermedios y muchos de los bienes que nosotros importamos son a la final insumos para los bienes que exportamos. Hago esta explicación o esta precisión porque muchas veces se justifican las trabas comerciales porque queremos detener las salvaguardias, queremos detener las importaciones mediante salvaguardas o trabas a las importaciones, pero finalmente esas trabas a las importaciones están encareciendo nuestras exportaciones, nos están volviendo menos competitivos. Así que creo que es muy importante tener en cuenta cómo funciona el comercio exterior y que estas supuestas ayudas a que no salgan las divisas del país encarecen o dificultan que entren divisas al país mediante un mayor número de exportaciones. En materia de comercio exterior creo que es importante que estemos conscientes en dónde se ubica el Ecuador. El Ecuador es el único país de la cuenca del Pacífico americano que no tiene un acuerdo con Estados Unidos. Es el único país de la región, incluido Centroamérica, que no tiene un acuerdo aún firmado con Europa y hay muchas dudas bien fundamentadas respecto de si ese acuerdo se va a firmar finalmente. Que además es que lo firmáramos sería tarde, porque Colombia y Perú ya lo tienen vigente desde hace algunos años y están captando inversión porque naturalmente es atractivo invertir en un país que te permite no solo vender dentro de ese país, sino vender dentro de ese país y vender a Europa, vender a Asia, vender a Estados Unidos. Eso genera mayor inversión y hay un círculo aquí que es sumamente importante, que lo hemos repetido durante este programa, pero que es importante que un círculo virtuoso, o si es que no funciona es un círculo vicioso. Mayor inversión vuelve al país más productivo y el país que es más productivo a su vez es más competitivo. Puede, usando el ejemplo de Mauricio, tiene un mejor entrenamiento, si cabe el término, o aprende la técnica adecuada de este corredor de maratones y puede competir de mejor manera en las competencias internacionales. Entonces, pero el país que se vuelve más competitivo es más atractivo para invertir, entonces adquiere mayor inversión y esa mayor inversión a su vez lo vuelve más competitivo. Pero si es que no funciona, este círculo se vuelve un círculo vicioso, es decir, no hay suficiente inversión como consecuencia de ello, no es suficientemente competitivo el país y como consecuencia de ello no hay más inversión. Entonces creo que tenemos un desafío muy importante y como último punto de esta intervención, quisiera resaltar los sectores en los cuales tenemos mucho potencial en el Ecuador. Ya se mencionó la agroindustria, que es evidente. O sea, el Ecuador, siendo un país mínimo, muy pequeño, ha sido durante décadas el principal exportador de banano en el mundo. Y producimos palma, producimos camarón, como es atún, que es excelente, ya se han mencionado las flores, pero por ejemplo producimos brócoli, estupendo brócoli, que se va al Japón, que se va a Europa, y muchos productos más. La agroindustria es realmente un sector de altísimo potencial, pero también es un sector intensivo en mano de obra. De manera que si se sube mucho el salario, se perjudica la competitividad de la agroindustria y dependiente, por supuesto, de acuerdos comerciales. Mauricio ya mencionó el tema de logística indirectamente. La ubicación que tiene el Ecuador es privilegiada. Entonces podríamos ser un centro logístico, por mencionar un tema. El turismo, es que realmente el Ecuador debería ser una potencia turística. Por la geografía, no es por mérito nuestro. Podríamos más bien, si pusiéramos algo de empeño, aprovechar la geografía con una estructura adecuada, por ejemplo, con baños, para que los turistas puedan visitar cómodamente el país. Y podríamos gastarle un poquito más de tiempo al tema, pero lo que quiero resaltar es que si es que hubiera la voluntad y políticas coherentes, este país podría ser sumamente competitivo en varios sectores de la economía, y eso no es simplemente para decir somos competitivos.
es para generar plazas de empleo y de empleo bien remunerado, porque un país que se vuelve competitivo puede generar suficientes ingresos para que los trabajadores que operan en esos sectores gocen de mejores ingresos. Así que creo que este es un tema muy importante y no se lo resuelve en cuestión de días, de meses o de pocos años. Es una apuesta a largo plazo, pero requiere de políticas coordinadas y consistentes. Así que es una tarea pendiente, pero una tarea sumamente importante. Es importante asimismo decir que este programa que le hemos dedicado al tema de la productividad y la competitividad tiene como, yo diría, factores importantes y fundamentales, como los mencionados. Me refiero a la inserción internacional, la apertura de mercados, los acuerdos externos, la inversión extranjera, etcétera. Pero yo diría que si uno empieza a desglosar esos conceptos, una de las raíces principales de todo lo que estamos hablando es la necesidad de tener una buena política económica. Una buena política económica que brinde las condiciones necesarias para que eso se dé, para que venga la inversión extranjera, para que venga la tecnología, para que haya la inversión, para que los salarios respondan a la capacidad propia de la economía, para que podamos firmar acuerdos. Una buena política económica que genere esas condiciones adecuadas para que el país pueda progresar, pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda reducir la pobreza. Y esto obviamente no es ni de izquierda ni de derecha. Yo muchas veces he dicho, mis compañeros de mesa eventualmente puedan estar o no de acuerdo, pero yo he dicho que hay dos formas de manejar la economía, bien y mal. Y no hay mucho en esos colores, sino la evidencia, la experiencia, lo que se observa en otros países demuestra hasta la saciedad que aquellos países que han hecho los deberes de manera correcta, que se han manejado cuidando los recursos que tienen, que han tenido buena inserción externa, que son los países aquellos que han cuidado el rol del sector privado, el rol del Estado, que han preservado principios democráticos de libertad, son países que están mejor, son países que han alcanzado niveles de desarrollo mejores. Y dentro de eso han alcanzado mayores niveles de productividad y competitividad, que es el tema que nos ha convocado el día de hoy en este programa. Así que con estos temas queremos agradecerle su atención, agradecer su lectura, su análisis de lo que hemos desarrollado en este programa e invitarles para que nos sigan escuchando, nos sigan observando en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D.